Bienvenidos, bienvenidas un día más al Archivo de María. Hoy os traigo un caso que es que, bueno, no os podéis imaginar el pedazo de caso que os traigo hoy. Es súper misterioso. Es verdad que no vamos a hablar hoy de ningún crimen, sino de un misterio que a mí me encanta. Encima, es un caso de estos que dices, es que podría ser perfectamente una película o una serie. Y así es. O sea, dio para que Netflix hiciera una serie sobre este caso, porque es que es alucinante. No sé si la habéis visto o no, se llama El Vigilante, yo la vi hace tiempo cuando salió, y es una serie que a mí me encantó y a la vez me dio pánico, o sea, me dio terror, me sentí como si fuera esa propia familia en esa casa, o sea, es que vais a flipar. Bueno, todo esto empieza en el verano de 2014. Derek Brodus salió a echar un vistazo al buzón de su nueva casa en Westfield, Nueva Jersey. Hacía apenas 3 días que él y su mujer Mary habían firmado la compra de su nuevo hogar, una enorme casa de 6 habitaciones en el número 657 de Boulevard. Aún no se habían mudado, estaban haciendo algunas reformas antes de mudarse. Entre facturas y propaganda, Derek se topó con algo que no encajaba: un sobre blanco sin remitente dirigido simplemente al nuevo propietario. La letra era grande, desgarbada y daba mala espina. Pero lo inquietante de verdad era lo que había dentro. La carta empezaba así: querido nuevo vecino del 657 Boulevard, permíteme darte la bienvenida al vecindario. Y a partir de ahí, la cosa se volvió muy, pero que muy rara. Este es el caso de El Vigilante. Empezamos. Comprar el 657 de Boulevard fue para Derek y Mary Broadwood cumplir un sueño. Para ella, además, era como volver a casa. Se había criado en Westfield y esta nueva vivienda quedaba solo unas calles de la de su infancia. Derek, en cambio, venía de Maine, de una familia bastante trabajadora. Con esfuerzo y años de carrera, había escalado puestos en una aseguradora de Manhattan, hasta convertirse en vicepresidente senior. Y con ese sueldo, por fin, podían permitirse aquella casa valorada en 1,3 millones de dólares. Pero la alegría del momento duró poco. Mientras Derek leía la carta que había encontrado en el buzón, el entusiasmo fue dando paso al desconcierto y después al miedo. ¿Cómo llegaste hasta aquí? ¿Te atrajo el 657 de Boulevard con su fuerza interior? Así empezaba el extraño mensaje. El autor afirmaba que su familia llevaba generaciones vigilando la casa, que su abuelo la había observado en los años 20, su padre en los 60 y ahora, según decía, le tocaba a él. Me han encomendado la tarea de observar y esperar su segunda venida. Derek estaba paralizado. La carta no solo hablaba del pasado de la casa, también mencionaba cosas demasiado recientes y concretas. El autor describía su coche, hablaba de los contratistas que estaban haciendo las reformas y criticaba que estuvieran destruyendo la casa, alterando lo que según él debía de permanecer intacto. Lo peor llegó después. La carta decía: ¿tienes hijos? Los he visto. Hasta ahora creo que he contado 3. ¿Hay más en camino? ¿Necesitas llenar la casa con la sangre joven que pedí? Mejor para mí. La pareja había estado allí apenas unos días antes hablando con los vecinos mientras los niños de 5, 8 y 10 años jugaban en el jardín. Ahora alguien estaba diciendo, sin ningún pudor, que los había estado observando. Una vez que sepa sus nombres, los llamaré y los atraeré hacia mí. El sobre, por supuesto, no tenía remitente y el final era tan enigmático como siniestro. ¿Quién soy? Cientos de coches pasan cada día por el 657 de Boulevard. Tal vez estoy en uno de ellos. Mira todas las ventanas que dan a tu casa. Quizás estoy detrás de una, o entre la gente que pasa por la calle. Quizás ya me has visto. La carta terminaba con una firma que parecía sacada de una mala película, si no fuera porque todo esto es real.
Firmaba con El Vigilante. Después de leer la carta, Derek reaccionó como lo haría cualquier persona en su lugar. Apagó todas las luces de la casa de golpe, intentando que nadie pudiera mirar hacia dentro de la casa, y llamó a la policía de Westfield. Minutos más tarde, un agente se presentó, leyó la carta y soltó: ¿pero qué demonios es esto? El policía le preguntó si tenía algún enemigo, alguien que pudiera querer hacer daño a su familia o a él. Derek, inquieto, volvió a la antigua casa donde seguía viviendo con Mary y sus hijos, y se lo contó todo. Horas después, la pareja decidió escribir a los antiguos propietarios del 657, John y Andrea Wood. Les preguntaron directamente si sabían algo del vigilante y si tenía algún sentido que les hubiera mencionado en su carta. Les pedí a los Woods que me trajeran sangre joven y parece que me hicieron caso, decía la carta. A la mañana siguiente, Andrea contestó. Admitió que justo unos días antes de mudarse, ellos también habían recibido una carta rara. En ella alguien hablaba de que vigilaba la casa desde hacía tiempo, pero tras 23 años viviendo allí sin ninguna señal de nada raro, simplemente la tiraron a la basura y no le dieron mayor importancia. Ese mismo día, los Woods acompañaron a Mary Broaddus a la comisaría. Allí, el detective Leonard Lugo fue claro: no le contéis a nadie lo de las cartas, a nadie, especialmente a los nuevos vecinos, porque a partir de ese momento todos los vecinos eran sospechosos. Westfield es una ciudad bastante tranquila, a unos 45 minutos de Nueva York, donde lo normal es que los nuevos residentes reciban galletas caseras o una nota de bienvenida, no sé, algo más normal. Con unos 30.000 habitantes, la mayoría familias acomodadas, es el tipo de sitio donde la vida transcurre, pues, con total calma. La casa de los Broaddus estaba en el Boulevard, una calle arbolada, amplia y con algunas de las casas más codiciadas del pueblo. Justo como mencionaba el vigilante en su carta: has llegado a la cima si vives en el Boulevard. Y entonces llegó la segunda carta. Pasadas 2 semanas desde la primera, Mary volvió a la casa para revisar unas muestras de pintura. Al abrir el buzón, ahí estaba otro sobre. Dentro, una nueva carta que decía: bienvenidos de nuevo a vuestro hogar en el 657 de Boulevard. Los trabajadores han estado ocupados y os he visto descargar cajas y cajas. El contenedor fue un detalle muy bonito. ¿Ya habéis descubierto qué hay dentro de las paredes? Con el tiempo lo haréis. En esa segunda carta, el vigilante ya no hablaba de forma genérica. Ahora se dirigía directamente a el señor y la señora Broaddus, aunque escribió mal sus apellidos. ¿Había estado lo bastante cerca como para oír a algún obrero mencionarlos? ¿O incluso los había escuchado presentarse a alguien? Es que es todo súper heavy, o sea, me encanta. Sea como sea, lo realmente inquietante es que ahora parecía saber demasiado. Ya no solo mencionaba a los hijos, sino que los diferenciaba por edades y por apodos, y por lo que hacían dentro de la casa. Me alegra saber sus nombres y el de la joven que me han traído. Se refería a una de las niñas, a quien había visto usando un caballete de pintura en el porche. ¿Es ella la artista de la familia? A estas alturas todo sonaba demasiado personal, demasiado real. La carta continuaba: el 657 de Boulevard está deseando que os mudéis. Hace años que la sangre joven no gobierna sus pasillos. ¿Jugarán en el sótano o les dará miedo bajar solos? Yo tendría miedo. Está muy lejos del resto de la casa. Si tú estuvieras arriba, nunca los oirías gritar. La cosa no paraba ahí. También decía: ¿dormirían en el ático o estarán todos en el segundo piso? ¿Quién se quedará con las habitaciones que dan a la calle? Lo sabré en cuanto os mudéis. Me ayudará a planificar mejor. Era como si estuviera preparando algo, y lo decía sin ningún rodeo. Las ventanas del 657 me permiten observarte mientras recorres la casa. El Boulevard es mi vida, mi obsesión, y ahora también lo sois vosotros. La carta se despedía con una amenaza tan elegante como escalofriante. Feliz mudanza, sabéis que os estaré observando. Tras recibirla, Derek y Mary tomaron la decisión
de que sus hijos no volverían a poner un pie en esa casa, al menos no por ahora. Varias semanas después llegó una tercera carta, bastante breve, pero con un mensaje muy claro. ¿Dónde os habéis metido? El 657 os echa de menos. Es que tiene tela. Mientras tanto, las reformas seguían. Se instaló un sistema de alarma, cámaras y cerraduras, pero lo que no se iba era la ansiedad. Cada paso hacia la mudanza era una piedra más sobre el pecho. Después de darle muchas vueltas, los Brothers tomaron la decisión más dura. No iban a mudarse y no iban a poner a sus hijos en peligro. Y pensar que solo unos días antes estaban tan ilusionados y ahora directamente pues asustadísimos. Mary, por su parte, no podía más. Lloraba, temblaba y su salud emocional pues se deterioró. Y para colmo, las actitudes cada vez más frías de los antiguos propietarios tampoco ayudaban. Los Brothers seguían pagando la hipoteca y los impuestos del 657, aunque vivían con los padres de Mary sin saber qué hacer. Su relación también empezó a resentirse. Las discusiones eran muy frecuentes y necesitaban pastillas para dormir. Mary acabó yendo a terapia y el diagnóstico que le dio el terapeuta fue estrés postraumático. Lo único que podía mejorar su situación era deshacerse de la casa. Pero antes quisieron llegar hasta el final. Empezaron su propia investigación. Derek se obsesionó, instaló cámaras por todas partes, se asomaba por las ventanas de noche esperando ver algo, o sea, cualquier cosa, y contrataron un investigador privado que revisó los antecedentes de todos los vecinos. Pero nada. También contactaron con un ex agente del FBI, Robert Leningham, para hacer un análisis de riesgos. Querían respuestas, pero lo que encontraron fue más preguntas. El ex agente del FBI al que contrataron examinó cada palabra de las cartas con lupa. Había varios detalles que, según él, apuntaban a un perfil bastante específico. Probablemente un escritor mayor, culto, con cierta educación clásica, pero también con una ira mal digerida. Para empezar, el sobre estaba dirigido a M.M. Brothers, con un estilo casi formal, y las cartas solían arrancar con saludos que hacían referencia al clima, como por ejemplo cálido y húmedo, soleado y fresco para un día de verano, un toque elegante, casi poético. Además, todas las frases iban separadas por dobles espacios, una costumbre antigua más común entre personas mayores que aprendieron a escribir a máquina. Las cartas tenían un tono literario muy marcado, como si su autor leyera muchísimo, pero lo más curioso era la ausencia total de palabrotas o insultos vulgares, a pesar del evidente resentimiento que se notaba en cada párrafo. Eso les hizo pensar que no se trataba del típico perfil agresivo, no parecía alguien que fuera a cumplir sus amenazas, pero también tenía algo imprevisible. Y luego estaba la rabia, una rabia muy concreta, odio hacia los ricos. Al ver las reformas en la casa, también escribió: la casa llora por todo el sufrimiento que está padeciendo. Lo has cambiado, lo has hecho tan elegante que le estás robando la historia. Parece que hablaba de la casa como si fuera un ser vivo, como si le doliera que otra familia ocupara su sitio. Llora por el pasado, por lo que era cuando yo vagaba por sus pasillos. Los años 60 fueron una buena época para 657. Yo corría de habitación en habitación, imaginando la vida con sus ricos ocupantes. Estaba llena de vida y de juventud. Luego envejeció, igual que mi padre, pero él siguió observándola, hasta que murió. Y ahora soy yo quien observa y espera el regreso de la sangre joven. Los investigadores incluso tiraron del hilo y buscaron a ex empleados de la casa, antiguas amas de casa, de llaves, los hijos, nietos, pero nada, o sea, no había ninguna pista. Pasaron 6 meses desde la primera carta y la familia Brothers, ya al límite, decidió poner la casa en venta. Intentaron recuperar la inversión pidiendo algo más de lo que pagaron, teniendo en cuenta que habían hecho reformas. Pero el problema era otro: los rumores. ¿Por qué una casa tan grande, tan bonita y con tan buena ubicación estaba vacía? Los antiguos dueños, John y Andrea Woods,
Dos científicos que estaban ya jubilados aseguraban que aquella única carta que recibieron les pareció extraña, pero no alarmante. Decían que en sus 23 años viviendo allí jamás se sintieron observados. De hecho, ni siquiera cerraban la puerta con llave. Pero para los Brothers, el simple hecho de que alguien firmara como el vigilante era más que inquietante, y sentían que los Woods tendrían que haberles avisado. En junio de 2015, justo un año después de comprar el 657, presentaron una demanda contra los Woods, pero el juez acabó desestimándola. Y entonces pasó lo inevitable. El caso se filtró. Un periodista local encontró la denuncia policial que los Brothers habían hecho a los Woods y en ella aparecía extractos de las cartas. La noticia corrió como la pólvora. Las cámaras de televisión se instalaron directamente frente al 157 de Boulevard y algunos reporteros se pasaban horas allí vigilando con sillas y prismáticos por si veían a alguien sospechoso. La historia se hizo tan viral que en cuestión de días los Brothers recibieron más de 300 solicitudes de medios de comunicación, pero nadie tenía respuestas. En un intento desesperado por retomar el control de la situación, uno de los amigos de Derek le recomendó contactar con un consultor especializado en gestión de crisis. Su consejo fue claro: silencio absoluto, nada de entrevistas ni comunicados, no hay que alimentar el morbo. Hablar solo conseguiría lo que el vigilante quería: más atención, más miedo y más poder. Pero las cartas seguían rondando sus cabezas. En una de ellas, el vigilante había dejado caer otra de sus frases crípticas: ¿ya han encontrado lo que hay en las paredes? Con el tiempo lo harán. En un foro, alguien sugirió usar un georradar para ver si el tipo iba en serio, pero el inspector que había revisado la casa antes de la compra ya había despejado cualquier duda. Lo único viejo en las paredes era el sistema de aislamiento. Nada más. No había nada raro detrás de las paredes, según el inspector que hizo la inspección. En Reddit, como no podía ser de otra manera, se montó una investigación paralela. Algunos usuarios se obsesionaron con la imagen del 657 y decía que se veía un coche aparcado justo enfrente y que parecía un hombre con una cámara dentro del coche. Otros empezaron a acusar directamente a los Brothers de cobardes. A Derek le hervía la sangre. Ninguno de ellos ha leído las cartas, ninguno ha visto cómo se amenaza a sus hijos por carta. ¿Y si esa persona está lo bastante loca como para escribirlas, pero también para hacer algo más? Eso fue lo que respondió una vez a esos comentarios. A pesar de todo, los Brothers pensaron que con tanta exposición mediática, quizá el 657 ahora sí que encontraría comprador. Así que en primavera de 2016 la volvieron a poner en venta. Derek y Mary iban con pies de plomo, investigaban a cada interesado, comparaban su letra con la del vigilante, repasando cada detalle, pero todo se venía abajo cuando les enseñaban las cartas. Todos se echaban atrás. La desesperación les llevó a una solución drástica: vender el terreno a un promotor inmobiliario. El plan era derribar la casa y levantar dos viviendas más pequeñas en su lugar, vendiéndolas por 1 millón cada una, algo que ya se había hecho antes en Westfield, aunque no sin levantar ampollas entre los vecinos, especialmente porque el 657 tenía uno de los terrenos más grandes del barrio. El problema era técnico. Los dos lotes resultantes tendrían 67,4 y 67,6 centímetros de ancho, apenas 1 metro menos de los 70 centímetros que exige la normativa. Para dividir el terreno necesitaban una excepción legal, y ahí fue cuando Westfield estalló. Los grupos de Facebook del vecindario se llenaron de teorías. Algunos estaban convencidos de que todo había sido una estafa desde el principio. En enero de 2017 se celebró la audiencia. 3 horas de declaraciones, quejas y reproches. Los vecinos hablaron alto y claro. No querían más casas, no querían garajes frontales y no querían que se tocara el 657. El resultado: la Junta rechazó la solicitud. Meses después, los Brothers encontraron por fin una solución provisional. Una familia con hijos adultos y 2 perros grandes aceptó alquilar el 657. Parecía que por fin todo se calmaba, pero no duró mucho. 2 semanas después de instalarse, el nuevo inquilino le entregó a Derek un sobre blanco.
había vuelto. No había suavizado el tono, al contrario, ahora era más rencoroso que nunca. Ponía para el vil y rencoroso Derek y su esposa, la fulana Mary. 2 años y medio después de la última carta, el vigilante seguía ahí, observando, escribiendo y esperando. ¿Quién era el vigilante? La última carta ya no dejaba lugar a dudas. Su tono era más agresivo, más directo y menos refinado. ¿Quieren saber quién soy? Dense la vuelta, idiotas, decía la carta. Una frase tan burlona como perturbadora. Tal vez ya lo conocían. Tal vez estaba justo ahí, fingiendo ser solo un vecino más, oculto entre saludos cordiales y pequeñas charlas sobre el clima. O quizás todos sabían algo y callaban por miedo. El autor ya no se contenía, ahora hablaba de venganza, con un lenguaje casi vengativo, como si se sintiera traicionado por los intentos de Derek y Mary de desprenderse de la casa. También decía la carta: observé mientras tú me buscabas desde la casa oscura. Los telescopios y binoculares son inventos maravillosos. El vigilante sabía de los intentos de demoler el 657 de Boulevard, sabía de los periodistas y de los informes. Pasé junto a los camiones de noticias cuando se apoderaron de mi vecindario y se burlaron de mí. La casa sobrevivió a tu asalto, se mantuvo firme, atrincherada con su ejército de apoyo. Y luego, pues, vinieron más amenazas. Ya no eran sutiles ni simbólicas, sino que eran muy claras. En la carta también les decía, quizá un accidente de coche, un incendio, una enfermedad que no se ve jamás, día tras día, quizá la muerte repentina de una mascota, aviones, coches, bicicletas, huesos rotos. Fue, como dijo Mary, volver al principio, pero esta vez con una diferencia. La carta contenía detalles suficientes como para reabrir la investigación. La policía trazó un círculo de 300 metros alrededor del 657, un radio bastante pequeño que englobaba, pues, el vecindario, porque igual dentro de esos vecinos había un sospechoso. Puede ser. En julio de 2019, los Broadus vendieron la casa, con pérdidas, lógicamente. El precio final fue de $959.000, casi medio millón menos de lo que habían pagado 5 años antes. Los nuevos propietarios, Andrew y Alison Carr, se negaron a hacer comentarios. Nada de entrevistas, nada de exposición, solo querían una vida tranquila. Una decisión bastante comprensible teniendo en cuenta la historia que estaban heredando. Y aquí voy con algunas de las teorías que la gente pues hablaba. La primera carta llegó apenas días después de que empezaran las reformas y fue entonces cuando Derek, hablando con un vecino, John Smith, el mismo que había vivido toda su vida en el barrio, escuchó un nombre, los Langford. La familia Langford vivía justo al lado del 657. Peggy Langford, matriarca de más de 90 años, y sus hijos adultos, todos mayores de 60 años, compartían la casa. Uno de ellos, Michael Langford, no trabajaba y había sido diagnosticado con esquizofrenia. Según Smith, Michael era raro. A veces se paseaba por los patios traseros de sus vecinos o se asomaba por las ventanas, pero nunca había hecho daño a nadie. Era para muchos una persona inofensiva. Sin embargo, Derek creyó que tenía al vigilante delante de sus ojos. La casa de los Langford estaba perfectamente posicionada para ver el porche del 657, donde uno de los hijos de los Bradbus había sido visto con un caballete, tal como mencionaban las cartas. Y los Langford vivían allí desde los años 60, justo cuando el padre del vigilante decía haber empezado a vigilar. El patriarca de los Langford, Richard, había muerto 12 años antes y el propio vigilante decía haber heredado la misión hace casi 2 décadas. ¿Coincidencia? Hombre, la verdad es que hay cosas que coinciden. Los Bradus estaban convencidos, pero no había pruebas. Michael Langford fue interrogado y lo negó todo. Y su letra no coincidía. No había ADN, no había cámaras, no había ninguna confesión. Entonces la policía no pudo acusarlo. Quienes lo conocían aseguraban que Michael era incapaz de escribir algo así. Un vecino dijo que Michael le llevaba el periódico todas las mañanas sin faltar. Otros decían que sus rarezas no eran una malicia, sino un tipo torpe de amabilidad. Y sin más evidencias, el caso volvió a quedarse estancado. La investigación se intensificó, pero
no obtuvo ninguna pista. Después de la primera entrevista con Michael, el detective Lugo lo citó nuevamente. En esta segunda sesión, Michael volvió a negar rotundamente haber escrito las cartas. Sin pruebas concretas, no podían detenerlo. Y la familia Langford empezó a sentirse atacada. Abby Langford, la hermana de Michael y agente inmobiliaria, acusó a la policía de acosar a su familia sin ningún fundamento. Y de algún modo tenía un punto. No había pruebas, solo había sospechas y una vieja casa. O sea, es que no había por dónde cogerlo. Derek y Mary, decididos a provocar una reacción, enviaron una carta a los Langford anunciando sus planes de demoler el 657. Esperaban que eso empujara al culpable a delatarse, pero no pasó nada. Una pista inesperada surgió del análisis forense. El ADN hallado en uno de los sobres pertenecía a una mujer. Las sospechas se desplazaron. ¿Y si no era Michael, sino Abby Langford? Tenía acceso, vivía en la misma casa y como agente inmobiliaria podría haberse sentido excluida de la venta del 657. La policía obtuvo una muestra de ADN de una botella de agua de Abby, pero el ADN no coincidía. Los Langford quedaron descartados oficialmente, al menos según la fiscalía. El caso se volvió a enfriar. Una noche, los detectives, haciendo una vigilancia en la casa, vieron una camioneta en las inmediaciones del 657. Vieron que ese coche se paró frente a la casa sobre las 11 de la noche y se quedó bastante tiempo ahí parado. La policía lo investigó y el vehículo pertenecía a una mujer cuyo novio vivía cerca del 657. Ella dijo que a su pareja le gustaban los videojuegos y que uno de ellos se llamaba The Watcher, el vigilante. ¿Coincidencia? No sé, todo muy raro. El novio de esta chica vivía fuera de Westfield en ese momento, pero accedió a presentarse para una entrevista con la policía. Nunca se presentó y sin una orden judicial, pues los detectives no podían obligarlo. También sospecharon de una pareja de ancianos que vivía justo detrás del 657 desde hacía 47 años. Curiosamente, uno de sus hijos se había casado con una persona que se había criado en esa casa. El detalle encajaba con otra de las pistas claves de las cartas. El vigilante parecía conocer la distribución interior de la casa, en especial el sótano, que según las cartas era un sitio frío y alejado del resto de la casa. ¿Y si alguien había vivido allí antes? ¿Alguien que había jugado por esos pasillos? No sé, todo muy raro, ¿verdad? Pero otra vez, sin pistas claras, sin huellas y sin ADN, pues no, la policía no podía avanzar. Tampoco faltaban los escépticos y cada uno de ellos tenía una teoría. Una muy común es que los Bradbus compraron más de lo que podían permitirse. Habían pasado de una casa de $300.000 a una de $700.000 y luego a una de 1,3 millones. Además, según los registros públicos, refinanciaban sus hipotecas constantemente. La gente se preguntaba, ¿y si están ahogados en deudas y necesitan una salida? Podría ser. Otra de las teorías es el fraude para obtener un contrato cinematográfico. El plan perfecto con una historia real, una familia acosada, una casa vigilada, vamos, para Netflix. Y tal cual que así fue. O sea, Netflix adquirió los derechos del caso de esta familia y estrenó la serie The Watcher, El Vigilante, en octubre de 2022. Algunos vecinos empezaron a preguntarse por qué seguían renovando la casa si no iban a vivir allí. Claro, es que es todo muy raro. ¿Por qué sigues gastándote dinero si no vas a ir? Después de años de especulaciones y de múltiples investigaciones, surgió una revelación bastante sorprendente. Las cartas amenazantes que tanto inquietaron fueron escritas por el propio Derek. Él admitió no estar orgulloso de haberlas redactado, aunque insistió en que esas fueron las únicas cartas que escribió. Sin embargo, tras analizar en detalle todas las pruebas y testimonios, quedó claro que el vigilante, como figura amenazante, sí que existía realmente y que no era ninguna invención. Las características de las cartas era un estilo oculto,
un vocabulario bastante arcaico y una persona que había nacido después de 1970. Un hombre que se identificaba como la tercera generación en esta tradición de vigilar la casa. Los Langford, pese a ser los sospechosos más evidentes, fueron víctimas de una cacería sin pruebas sólidas. El análisis del ADN femenino encontrado en uno de los sobres pudo ser una pista falsa, un intento del vigilante para desviar la investigación y confundir a la policía. El vigilante conocía las reglas del juego y sabía utilizarlas a su favor. Queda también el misterio de por qué los Bradus no instalaron cámaras de seguridad en puntos estratégicos como el buzón, que era donde se recibían las cartas, y en la puerta, porque es todo muy raro, porque te grabaría la puerta y sabrías quién es, pero no sé. Y así, mientras las luces del 657 de Boulevard se apagan para siempre en manos de sus nuevos dueños, el vigilante sigue ahí, invisible y paciente, observando desde las sombras. Un hombre entre 45 y 60 años, bastante cercano, con un legado que atraviesa generaciones, marcado por el orgullo, la rabia y un misterioso sentido de justicia. Nadie sabe realmente quién es ni lo que busca, pero una cosa está clara: el vigilante no ha acabado. Y hasta aquí el caso de hoy. ¿Qué os ha parecido este caso? O sea, a mí me encanta, o sea, es una historia tan truculenta y tan enredada que a mí me encanta, me engancha. O sea, la serie yo la vi en Netflix, me encantó, y este caso, o sea, conforme lo voy haciendo, me encanta cada vez más. O sea, me da mucha emoción este caso porque es súper enrevesado y me encanta. Así que ponedme en comentarios qué opináis sobre este caso, vuestras teorías, que a mí me gusta mucho leeros. Y si os ha gustado este caso, me ayudaríais mucho con un like. Si no queréis perderos casos como este, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.